Hola, buenas tardes. Ya estamos en otro blog más de tu canal, Charlas con Alex Sierra. Hoy vamos a ver lo que es el trastorno bipolar, algunas de sus causas y algunas de las clasificaciones que se le han dado a este tipo de trastorno. A veces es muy difícil determinarle a un paciente que tiene un trastorno bipolar. Y hay gente que lo maneja mucho, ¿no? En la familia, siempre cuando quieren atacar a alguien porque sus estados de ánimo son muy variables, siempre le dicen que es un bipolar, y hay veces que ni siquiera conocemos el concepto del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es también conocido como un trastorno afectivo bipolar y antiguamente como una psicosis maníaco-depresiva, que al final esto es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo. O sea, son cambios muy extremos, muy radicales. No es a veces como nosotros lo queremos ver, que está bien enojado y al rato está un poco tranquilo. No son extremos los cambios en el estado de ánimo que tiene el paciente. En esta afección mental, la persona fluctúa entre periodos de profunda tristeza, depresión intensa y desesperanza, con periodos de sentirse extremadamente alegre, exaltado, eufórico o irritable. Estos periodos suelen durar varias semanas o meses por etapas, intercalándose entre el comportamiento normal con los episodios maníaco-depresivos, y pueden afectar al sueño, el juicio, el nivel de actividad diaria, la capacidad que tenemos para pensar con claridad y también en el comportamiento. Estos cambios extremos e inusuales en el estado de ánimo afectan de cada 2 de 100 personas y tienen la misma incidencia en ambos sexos. No se trata de algo que se pueda resolver en forma autónoma y su gravedad puede llegar a requerir incluso hospitalización. O sea, no es algo que nosotros decidamos el estar bien o el estar mal. Se necesita tanto de un tratamiento ya psiquiátrico. Bueno, cuando empiezan este tipo de síntomas, tal vez se puede salir de esto con ayuda de un psicólogo, pero cuando ya los síntomas ya son más seguido, pues obviamente ya se necesita de un tratamiento psiquiátrico, incluso de hospitalización e incluso de internamiento dentro de un manicomio. Algunas de las causas de este trastorno bipolar, no hay algo concreto, no se sabe de algo concreto que produce el trastorno bipolar. No es del todo exacto, aunque los estudios sugieren algunos posibles puntos de origen, como suelen presentarse con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares que padecen la misma enfermedad, por lo que todo parece indicar que existe un factor genético y biológico. O sea, hay gente que ya tiene dentro de su familia personas que tienen trastorno bipolar, y obviamente es más seguro que esta persona lo pueda tener. Y también otra de las causas sería que el sistema límbico, encargado de regular las emociones en nuestro cerebro, funciona de una forma errónea en las personas que padecen trastorno bipolar, por lo que su estado de ánimo sufre alteraciones bruscas sin ningún motivo aparente de tipo personal, social o familiar que lo justifique. También la causa biológica es otro factor, debido a que existen neurotransmisores como la dopamina, que es el aumento de niveles en fase maníaca, la serotonina, que es la disminución de niveles en fase depresiva, y acetilcolina, que estarían implicados, así como ciertas hormonas como la tiroxina. También, por otro lado, algunos desencadenantes de episodios serían factores psicológicos, como son el consumo del alcohol, los tóxicos, algunos fármacos, estrés excesivo, síndrome postparto, dormir menos de 7 u 8 horas diarias, que serían las causas más específicas o más generales de las personas que tienen este tipo de trastorno. Hay una cierta clasificación en el trastorno bipolar. No existe un claro consenso sobre cuántos tipos de trastorno bipolar existen, aunque sus características son diferenciadas dependiendo del grado de los síntomas depresivos o maníacos, y generalmente se pueden clasificar en 4 tipos. Estos tipos son en general, son los que más se usan, que es uno, sería el trastorno bipolar tipo 1. Este trastorno es frecuente en individuos que han experimentado al menos un episodio maníaco, añadido a uno o más episodios depresivos mayores. Para este diagnóstico debe existir uno o más episodios maníacos o mixtos, sin que sean necesarios que aparezca un episodio depresivo, aunque también puede haber un episodio depresivo. El trastorno bipolar
Tipo 2 se caracteriza por episodios de depresión mayor, o sea, son los que tienen depresiones intensas y al menos un episodio hipomaníaco, algunos episodios de euforia moderada. En este tipo, los episodios de hipomanía carecen de rasgos psicóticos o si aparecen tienen que estar asociados en la fase depresiva, por lo que no se llega a los extremos de la manía. Este tipo es más fácil de diagnosticar. El otro sería el trastorno bipolar no especificado, que se asigna al individuo cuando parece sufrir claramente algún tipo de trastorno bipolar, pero no cumple los criterios de alguno de los otros subtipos. Puede existir una alterancia muy rápida, o sea, en días, entre síntomas maníacos y síntomas depresivos que no cumplen con el criterio de duración mínima para un episodio maníaco o un episodio mayor. Si recuerdan, habíamos comentado que este tipo de episodios suelen algunos durar semanas, algunos durar meses, pero en este tipo de trastorno bipolar no especificado ocurren en días, o el cambio de estados de ánimo o de síntomas, tanto maníacos como depresivos, solamente ocurre en días. Igualmente puede aparecer un episodio maníaco o un mixto superpuesto a un trastorno delirante, una esquizofrenia residual o un trastorno psicótico no especificado. El otro sería la ciclotimia, que es denominado también trastorno bipolar de ciclo rápido, donde el individuo experimenta numerosos episodios de hipomanía intercalados con episodios depresivos que no cumplen del todo los criterios para que existan episodios de depresión mayor. También puede que aparezca un ciclado de grado bajo del estado de ánimo como un rasgo de la personalidad, pero que interfiere en la función del individuo. Hay diferentes variaciones de este tipo y los estados de ánimo cambian rápidamente. De ahí que se denominan ciclos rápidos o acelerados, o sea que el ánimo cambia varias veces a la semana o incluso en el mismo día. Y también pueden aparecer ciclos lentos respectivamente. Estos ciclos se asocian con ansiedad y alto riesgo de suicidio. Este tipo de personas son las que ya tienen que estar en más atención médica, puesto que estos tardan muy poco en llegar al suicidio. Hay muchos usos erróneos en el término del trastorno bipolar. Muchas personas piensan que este trastorno se caracteriza sencillamente por cambios de humor repentinos en el mismo día o por altibajos emocionales. De hecho, en más de una ocasión escuchamos la típica frase, eres un poco bipolar, haciendo un uso indebido del término. Debemos intentar no estigmatizar el término bipolar y en este caso podríamos cambiar esta frase por un humor cambiante, no un término de bipolaridad, lo cual indudablemente no significa lo mismo una vez que hemos comprendido previamente que el trastorno bipolar es un trastorno psicológico serio que requiere un tratamiento. Las oscilaciones en el trastorno bipolar son menos frecuentes de lo que la gente puede creer, llegando a durar semanas o incluso meses, por lo que es importante no confundir nuestros cambios de humor o la expresión de diferentes emociones ocasionadas por algún estímulo con un trastorno propiamente dicho. Tenemos que ser muy claros y muy específicos en este punto, porque a los seres humanos se nos da mucho el estar estigmatizando a la gente con este tipo de trastorno. Posiblemente si el humor cambia constantemente en el sentido que manifiesta alegría y pasado un rato manifiesta un enfado, puede ser debido a que tal vez no sea capaz de manejar muy bien sus emociones o los rasgos de personalidad o incluso en alguna alteración psicológica o fisiológica como son el síndrome premenstrual en las mujeres. Pero eso no significa que sea una persona bipolar, simplemente que su fisiología y su psicología están un poco alteradas y por eso tiene estos cambios de emociones bruscos, pero que se manifiestan de un momento a otro, no se manifiestan en semanas por semanas o por meses, que es la característica de una persona bipolar. Gracias a los tratamientos farmacológicos adecuados combinados con la psicoterapia, es posible llegar a alcanzar a una buena calidad de vida cuando se padece este trastorno y a pesar de ser una afección de por vida, es posible controlar los cambios cíclicos de la persona que lo sufre. Consulten a un especialista si piensan que tienen este tipo de trastorno. Pide ayuda si crees que es necesario porque la salud mental depende de ello.
Es muy importante que revisemos muy bien las causas, que revisemos muy bien las características de una persona bipolar, ya que no a todo mundo podemos diagnosticar con este tipo de trastorno. Tenemos que ser muy específicos y muy claros, y obviamente no estar pensando que la persona que tiene estos cambios de humor ya es una persona bipolar. Ya vimos los que son las causas, lo que son la sintomatología de estas personas, y si tú conoces a alguien o tú estás pasando por este tipo de situación, te recomiendo que veas a un especialista, que pidas ayuda, porque muchas cosas están de por medio. Espero que este blog les ayude mucho para poder identificar a una persona que sí es bipolar de una persona que no es bipolar, que nada más está teniendo algunos cambios de humor por situaciones psicológicas o fisiológicas, y pues que compartan este video, este audio, que le den like, que se suscriban al canal Charlas con Alex Sierra, y espero que este blog te sirva de mucho, y nos vemos en el siguiente blog. Que tengan bonito día.